Muy bien, entonces les decía de que el 10 de marzo del año 2020 comenzó la pandemia. Primer caso reportado aquí por la zona de las Chinamas que había entrado, pues ahí una persona contaminada que venía de Guatemala y se inició todo un proceso. Eso hizo cambiar todo nuestro sistema educativo. Los planes educativos se fueron al trasto de la basura prácticamente, no se pudo desarrollar mucho. Y todo el mundo, pues, por una parte contento, nunca habíamos tenido una situación así. Y decíamos, no, ya va a pasar, ¿verdad? Unos 15 días. El Ministerio de Educación se preparó para 2 meses de trabajo haciendo guías para ver cómo se hacían llegar a los alumnos para poderlas revisar después y ponerles una nota. Todo eso pasó el año 20, 21 y parte del 22 que estamos, que todavía los está afectando. Otra situación que se los acerca es la viruela del mono, ¿sí? Que pues está afectando a alguna parte de la población y pues no sabemos si los va a afectar directamente, ¿verdad? Pero sí los está afectando. Entonces la educación tuvo un pequeño tropiezo, ya pues los planes no se pusieron a desarrollar, los tocó correr en las universidades. Teníamos alguna experiencia con plataformas virtuales, con Moodle más que todo, y pues el ministerio comenzó a preparar con Google Classroom a todo su personal docente. Se sacaron los cursos respectivos, luego vino otra capacitación que se llamaba DEVA, ¿sí? Que ambientes didácticos educativos, ¿verdad? En la escuela, y eso también vino a fortalecer. En este momento, pues está en capacitación. El día jueves se iniciaron los docentes con una capacitación que se llama Workspace. Es un nuevo formato para que aprendamos a trabajar. Tenemos el ministerio está invirtiendo una cantidad de dinero por las licencias de Workspace Plus, ¿sí? De hecho, el Google Classroom que tenemos con la cuenta de Google Space Plus, pues ya permite grabar y tiene otras funciones por ahí que vamos a aprender a aplicarlas, ¿sí? Ya casi terminamos el día jueves, terminamos, los técnicos terminamos ese curso. Se los hizo correr, algunos aprendimos, otros no aprendimos, otros aprendimos a medias y así estamos. Pero lo importante es que en esos 2 años no se suspendieron los servicios educativos por una parte, pero la calidad de la educación bajó mucho. No es lo mismo estar presencial que estar virtual, no es lo mismo, ni va a ser lo mismo jamás, ¿verdad? Ya que clase significa ese intercambio de actividades entre docentes y alumnos y docentes, ¿sí? Ese cambio. Entonces, por muy bueno que se sea, por muy buen equipo que tengamos, pues no es la misma calidad la que se está distribuyendo, vamos a decirlo así, en las universidades. El sistema educativo ha retrasado, adelantamos 25 años en tecnología en un par de meses y retrocedimos como 15 años en calidad. Esa es la verdad. Pero ahí estamos haciendo el esfuerzo para poder pues seguir adelante, ¿sí? Y pues sacar adelante lo que es educación. Se ha cumplido parte del plan Toro Boss, donde se dijo que todos los servicios educativos se iban a dar a través de la tecnología. Ya se entregó en un buen porcentaje, un 98-97% de las computadoras al personal docente y a los estudiantes, ¿sí? Ya se les entregó a ellos, ¿sí? Aclarar que a ningún técnico le han dado computadoras del ministerio, ¿sí? Pero sí, a los maestros se les han entregado sus computadoras, algunos se les han arruinado, se las han cambiado, o sea, ya no tenían, no se podía recuperar. Así que ahí estamos, ¿verdad? Con la tecnología de punta. Vamos a hablar esta mañana, tenemos poco tiempo para hacerlo. Traemos 2 documentos que los vamos a analizar un poquito. Les va a tocar leer un poquito, ya está ahí subido en la plataforma, ¿sí? Para que usted pues pueda leer y tratar de ver esa situación. La educación va cambiando, de hecho, a cada momento cambia, ¿sí?
y es parte del Estado, pues la obligación de tratar de desarrollar lo mejor que pueda la parte educativa, ¿sí? Entonces, por ahí vamos a ver entonces una presentación, ¿sí? Hay dos eh, libros que vamos a ver. Un libro son que se llama el Plan Torogos, es una presentación, ya lo vimos, y el otro análisis dinámico de la dinámica educativa del Ministerio de Educación del año 2009 al 2014. En los últimos años, pues no se ha publicado ninguna situación de esta que los permita hacer un análisis más cuantitativo y cualitativamente, ¿sí? O que los vamos a tratar de interpretar algunas cosas que ya se dieron. Como el libro es muy grande, no lo podríamos leer, ¿verdad? Que sería lo más correcto, pues vamos a irlo directamente a la parte del análisis, conclusiones y recomendaciones, ¿verdad? El libro pues tiene 102 páginas, por ahí ya está subido, ¿verdad? Se llama Análisis de la Dinámica Educativa de El Salvador en el periodo 2009-2014, es lo último que tenemos sistematizado. Lo vamos a ir ahí a la página para poder ver lo que son las conclusiones y las recomendaciones, ¿verdad? ¿Sí? Que usted lo pueda ver por ahí. Por ahí están. Y solo le vamos a dar una lectura de abuelo de pájaro, como decimos, ¿verdad? Porque si no, no vamos a, no alcanzaríamos a ver esto. Sí, muy bien. Vamos a tratar de que lo vea por ahí. ¿Sí? Vamos a hacerlo un poquito más grande. Es el capítulo 4. Entonces, cuando usted lea el documento, enfóquese en el capítulo 4. ¿Verdad? No se va a enfocar en los capítulos anteriores, no que el capítulo 4. Eso lo vamos a leer, como les decía, ¿sí? Está la parte de las conclusiones y las recomendaciones, ¿sí? Entonces dice, por ahí voy a leer como tratando de no ir muy rápido. Los resultados de la administración de los censos escolares y de esfuerzos similares son importantes, proporcionan una buena base del análisis efectuado y facilitará la toma de decisiones gerenciales sobre las limitantes que evidencian mediante la inteligencia de los datos y la información. Todos los años se hacía censo, ¿sí? A partir del 2019 ya no se hizo censo. Entonces este es el último censo que tenemos, que se hizo en el año 2014. Pues 15, 16, 17 y 18 no sé si lo han recuperado, pero eso sirve para saber cómo está la educación en nuestro país. La calidad y oportunidad de datos e información censal pueden mejorar si se realizan actos de fortalecimiento institucional en las unidades que se encargan de ejecutar tales funciones. Uno de los problemas que tenemos como Ministerio de Educación es que la información no es muy cierta. Hay cosas que cambian relativamente de acuerdo al contexto que estemos manejando, ¿sí? La número 3 dice, se observa una limitada atención técnica hacia los resultados de los censos y en particular una falta de aprovechamiento de las cifras de información, lo cual lleva a pensar que la calidad de los análisis que se realizan sin evidencias y datos, no hay en el MINED una cultura y práctica de usar la información que la institución genera, lo cual podría explicarse por la falta de conocimiento y capacidades técnicas en el personal que lo habilitan para el uso de esta herramienta, ¿sí? Entonces, no se ha preparado a las personas para que puedan hacer buen uso de esta información, que es bien importante, ¿verdad? Hacerle el análisis respectivo, ¿sí? Dice por ahí, número 4, la educación es un derecho humano que es protegido y un hecho efectivo mayoritariamente por el Estado salvadoreño. Toda información relacionada con este derecho fundamental debe ser oportuna, eficazmente entregada a la sociedad. Todavía tenemos padres de familia que se niegan a mandar a sus hijos a la escuela. Si hay un niño que usted sabe que no está yendo a la escuela y está en edad escolar, pues se manda la información al CONNA investiga y va a traer a ese niño para darle educación. Claro, los metemos en problemas con los padres de familia. Aunque mínima, se nota una disminución del número de centros educativos al final del periodo analizado.
es posible eventos extremos derivados del cambio climático que hayan dañado la infraestructura educativa pública, volviéndola inutilizable. ¿Sí? Hay algunos centros educativos que han dejado de operar porque la infraestructura estaba muy dañada o generalmente por la parte demográfica. No habían estudiantes. Entonces, cuando no hay estudiantes, pues toca cerrar un centro educativo. El cierre de centros educativos privados estaría explicando por el deterioro de la situación económica de las familias y el atractivo que ejercen los paquetes escolares gratuitos en el sector público de la educación. Desde el año 2009 se están dando paquetes escolares, ¿sí? En 2014 se fortaleció esta parte, se dan útiles, se dan zapatos, se dan uniformes y se dan alimentos. Entonces las personas pues se han emigrado del centro público, del centro privado al centro público y mayor ahora con eso de las computadoras, ¿verdad? Entonces se le ha entregado computadoras a todo el mundo. Hay una fuerte concentración de infraestructura educativa estrechamente vinculada a los mayores centros poblacionales. Esto parece lógico, pero convendría estudiar si una estrategia de desconcentración y descentralización de centros educativos públicos podía traer beneficios a los estudiantes y sus familias a nivel de la calidad de educación que se imparte en el país. Hay instituciones que hablan mucha gente, el Inframen, el INSA, el Humboldt, el, ¿cómo se llama este? El Alberto Maferrer de Sonsonate. Entonces, sería necesario desconcentrar los bachilleratos que ahí ofrecen o los niveles que ahí ofrecen para que la educación pudiera llegar a más familias, ¿verdad? Y tener una buena calidad. Como hemos dicho, toda reforma educativa pretende mejorar la calidad educativa. Dentro de las instituciones hay comités directivos, ¿sí? Son los que se encargan de administrar, ¿verdad? Tenemos CDE, tenemos CESE y tenemos ACE, ¿sí? Las ACE pues ya desaparecieron allá por el año 2010, 2011 desaparecieron las ACE, ¿sí? Y ahora pues son CDE, ¿verdad? Solo ha quedado CDE, CESE y CIE. Los centros penales tienen el CIE y las instituciones privadas, ¿verdad? ¿Sí? No hay información precedente de estudios que permite establecer comparaciones entre ambas formas de gestionar determinadas buenas prácticas de cada una de ellas, a efecto de tomar decisiones sobre la conveniencia de fortalecer o ampliar determinados modelos administrativos. ¿Sí? Las ACES tuvieron sus buenas épocas, ¿verdad? Pero llegó un momento que se cierran las ACES porque abusaban del mando que se les había dado. Se aprovechaba, algunos llevaban el dinero que tenían como reserva, se lo gastaban en cosas que no eran de la institución. Otros pedían favores sexuales a sus maestros, a sus maestras, para poder seguir trabajando, ¿sí? Entonces todo eso vino a implicar que se cerraran las ACE, ¿sí? La educación inicial comienza ya por el 2011, ¿sí? Y fueron pocas las escuelas que tenían ATPI, asistente técnico de primera infancia. Y pues se fue apoyando sobre eso, ¿sí? La educación inicial fue cambiando, habían dos formas de dar la educación inicial, una manera institucional y otra manera a nivel comunitario. La institucional no ha funcionado en las instituciones, valga la redundancia, y la comunal sí, ¿verdad? La parte del terreno, pues se fueron directamente los ATPI a trabajar en las comunidades rurales. La educación inicial comienza desde la misma concepción del niño, ¿sí? Comienza de la concepción del niño y pues se atienden a madres embarazadas y a los niños que llegan hasta los 3 años, 11 meses, 29 días. ¿Sí? La educación inicial ha recibido apoyo de las decisiones positivas de los gobernantes y si bien el resultado aún no son modestos, se estima que el camino trazado es el correcto para avanzar hacia los mayores logros y concreciones. Eso habría que visualizar de que la educación ha avanzado
Hay que recordar un poquito los objetivos de desarrollo sostenible que van hasta el 2030 y todo lo que se está haciendo es parte de la actividad que se está desarrollando. Entonces, nosotros tenemos que ver esa parte, tenemos que ver cómo se realiza lo que es educación inicial. La primera dama en este momento ha retomado eso, como se los decía en clases anteriores, lo de educación inicial no es nada nuevo, ahí están los objetivos de desarrollo sostenible del milenio y el gobierno de El Salvador ha firmado esos contratos. Entonces, tenemos que ver esa parte. La educación inicial, pues se espera que vaya creciendo, de hecho ha ido creciendo, no sé a Huachapán, pero en Santana hemos llegado a tener 29 TPI. A medida que avance el nivel educativo, las escuelas disminuyen. Por ejemplo, un total de centros educativos oficiales del país, solo el 17% ofrece el nivel medio de educación. Quiere decir que de cada 100 instituciones, oiga bien esto, solo de cada 100, solo 17 instituciones ofrece educación media. En el periodo de análisis de la matrícula, el nivel de educación básica disminuyó en más de 113,000 estudiantes, lo cual podía deberse a los cambios en la dinámica demográfica del país e incidencia del crimen, ¿verdad? Había mucho temor por las pandillas, por las maras que asesinaban a diestra y siniestra. ¿Sí? Número, dice, el impacto de violencia en el funcionamiento del sistema educativo y la valoración social de la educación tiene la familia de adolescentes y jóvenes. Muchas personas temían, hay lugares que uno entraba como técnico y era amenazado, era amenazado. Hay lugares que asesinaban a estudiantes, ¿sí? De ambos sexos, porque no quisieron alinearse a la pandilla o a la mara. En determinados niveles educativos, la matrícula escolar en el área rural es muy baja, indicador de la necesidad de confirmar las apreciaciones de intervenir para disminuir posibles brechas entre los sectores urbano y rural. Este problema se da que se han creado pues muchas escuelas y la población ha emigrado a situaciones donde hay más personas por el mismo temor. Y esto ha hecho que haya escuelas rurales, que todavía tenemos escuelas rurales que son unidocentes. Quiere decir que solo es atendida por un maestro. Muchas de estas escuelas atienden desde parvularia a sexto grado en un turno, ¿sí? Hay escuelas que atienden desde parvularia a noveno grado con 2 maestros. Los maestros se distribuyen la carga académica, pero los alumnos son pocos, ¿sí? En determinados niveles educativos, ya lo leímos, la matrícula en educación especial es muy baja. Esta es un área que a la administración educativa debe focalizar más esfuerzos teniendo en cuenta las políticas de inclusión y equidad definidas por el gobierno. No sé la realidad en otros departamentos, pero en Santa Ana solo tenemos 3 escuelas de educación especial, una en Metapán, una en Santa Ana y otra en Chalchuapa. En Aguachapán solo conozco la de Atiquizaya, no sé si existirá otra escuela de educación especial, pero es una área que necesita que se atienda, ¿verdad? Hay muchos niños con problemas de educación especial que necesitan ser atendidos. Salvo educación inicial, el Estado confirma con el mayor proveedor de servicios educativos del país, ¿sí? En algunos lugares, pues como les decía, la educación inicial, pues va avanzando poco a poco, todavía es muy modesto para decirlo. La educación básica en el sector público y privado, la matrícula decreció, o sea, bajó en el periodo analizado del 2009 al 2014. Es posible que este nivel sea más sensible al asedio del crimen y la violencia y a cambios de la estructura dinámica demográfica. Pues constitucionalmente la educación parvularia y básica es obligatoria y juntamente con la especial serían gratuitas cuando el Estado las imparta, ¿sí? Esta obligatoriedad no solo se aplica en al Estado en cuanto debe ofrecer los servicios, sino también a familias que tienen la responsabilidad de enviar y mantener a sus hijos en los centros educativos. Es probable que existan, pero convendría reforzar las acciones públicas para aumentar la responsabilidad familiar y el cumplimiento de normas de constitucionalidad. La ubicación territorial de las matrículas en los diferentes niveles educativos están en dependencia de carácter urbano o rural de los departamentos del país. Esto existe unos más urbanizados que otros, ¿sí?
que aún conservan más características rurales, aspectos que determinan el funcionamiento del sistema educativo, en particular el público. Es interesante que todos los años de la serie analizada, la matrícula rural y la educación básica ha sido mayor que la urbana. ¿Sí? Hay más alumnos matriculados en particular en algunos niveles, pero igualmente se notan incrementos de matrícula y permanencia en el sistema educativo por parte de las alumnas. ¿Sí? O ya antes pues había mucha deserción por parte de las niñas, o ya pues tenemos que se mantiene la matrícula. En los niveles educativos iniciales, las familias prefieren matricular a sus hijos cuando suponen que tienen edades adecuadas para asistir, ¿verdad? Y este es un problema que se da en el área rural. No se quieren mandar a los niños a parvularia porque los padres de familia piensan que solo a jugar van, ¿verdad? Y pues sería decirlo, pero hay algunos compañeros maestros que también pues dejan mucho que desear. A medida que se avanzan los grados en los diferentes niveles educativos, un análisis diagonal o en cascada demuestra un desgranamiento sucesivo de los estudiantes. Las matrículas en grados superiores van disminuyendo o son menores en los grados anteriores. Esto indica la conveniencia de profundizar el análisis acerca de las causas y el abandono del sistema escolar y de las medidas de diseñar para evitar la fuga de estudiantes. Excepcionalmente, en algunos niveles, la matrícula superior a la medida se avanza en los grados. En medida que se analiza, se avanza en los grados. En educación media, la matrícula creció en el periodo bajo estudio, lo mismo que ha ocurrido en los primeros años de bachillerato. La matrícula de educación de adultos ha disminuido. ¿Sí? Hay que recordar que la educación de adultos muchas veces se necesita tener 18 años para poder accesar a ella. Los comportamientos de la matrícula por nivel educativo en las áreas urbanas y rurales han sido desiguales y no conservan la tendencia, incluyendo descenso en determinados años. El componente territorial introduce variantes en el sistema educativo. Es necesario examinarla para decidir tomar las mejores acciones educativas. El balance global muestra una disminución de la matrícula femenina, pero los niveles educativos se observan aumentos, como la educación inicial, parvular, el tercer ciclo y básica y educación media. ¿Sí? Está bajando la matrícula, bajó en este periodo, pues ahora sabemos que va hacia arriba. La matrícula por modalidades de educación media reporta comportamientos distintos de acuerdo al departamento. ¿Sí? Eso va a depender, ¿verdad? En educación nocturna o de adultos solo se atiende bachillerato general. Bachillerato general y técnico, ¿sí? Pero en la modalidad tradicional, ¿verdad? Ahora sabemos que con Edúcame solo se atiende bachillerato general y el técnico siempre son 4 años de noche. La matrícula de educación de adultos es baja. Esto podría deberse a que los estudiantes han migrado a otras modalidades y niveles educativos. El sistema educativo nacional ha venido aumentando las tasas de cobertura, a excepción hecha a nivel denominado primaria, la cual disminuyó. Hay menos niños. En educación básica se observan mayores tasas de cobertura del sistema educativo del país, aunque en el periodo analizado se detectan algunas disminuciones. En los niveles de educación básica y media, los estudiantes repetidores han aumentado en los 5 años de la serie analizada. Este fenómeno requiere análisis más profundo, a efecto de establecer causales que sirvan de base para diseñar medidas y acciones que permitan revertir estos comportamientos del estudiante. La realidad es que los estudiantes no quieren ir a la escuela. ¿Sí? En este momento, algunos que no han asistido todo el año comienzan a llegar a la escuela con la esperanza que el profesor les diga que van a pasar. Y a lo mejor pasan solo a otro pupitre, ¿verdad? Porque el año no lo podrían aprobar. Entonces, esto es bien importante analizarlo. Las personas no les interesa la calidad, ellos solo quieren su certificado. ¿Sí? Entonces, hay más estudiantes repetidores. Los maestros han comenzado a aplicar el manual de evaluación, ¿verdad? Sí, como debe de ser. El sistema ha mejorado en su capacidad de retención de estudiantes y pero ha disminuido la deserción estudiantil. Es pertinente mirar la deserción por departamento, ya que lo territorial podría estar jugando un fenómeno educativo. Por ejemplo, si observamos incrementos de desarrollo estudiantil en el departamento de la Unión,
Morazán, Usulután en La Paz. Ahí ha aumentado la matrícula, ¿verdad? Y en otros departamentos pues ha bajado. En cuanto a los niveles de aprobación de estudiantes, ha decrecido en el periodo, pero hay departamentos que los niveles de aprobación son mayores. El sistema de estudiantes con sobriedad ha disminuido considerablemente en todo el periodo y lo mismo ocurre a nivel departamental. Si efectivamente la tasa de supervivencia mide la capacidad de retención y eficacia interna del sistema educativo, la eficiencia y la equidad, las cifras disponibles son suficientes para atraer el interés de los tomadores de decisiones, a efecto de considerar un proceso que indague, permítanme que ya me canse de la vista, un proceso que pueda permitir resolver la situación fortaleciendo los instrumentos y las buenas prácticas que retienen los estudiantes en las aulas y puedan finalizar los niveles educativos de manera completa. El análisis demuestra disminuciones en la tasa de supervivencia de un año a otro en el corte. Las tasas de analfabetismo de los superiores del sexo femenino en el área rural, sin embargo, la tasa global ha disminuido sensiblemente como resultado de la indigente labor gubernamental en el marco de este programa. Si bien es posible entender la dificultad de enfrentar, es conveniente reforzar las acciones dirigidas a las mujeres en la zona rural, ¿verdad? Ahí hay más analfabetismo, aunque el gobierno del FMLN trató de cerrar la brecha del analfabetismo a nivel nacional. En los varios tramos de edad en que se ha medido la escolaridad promedio se notan incrementos de este indicador, lo cual es muy positivo para el país. El Ministerio de Educación puede mejorar la atención estudiantil con discapacidades que necesitan un apoyo prioritario. Dadas las limitantes, conviene incluir los esfuerzos de estimación a la población total. En esta condición, el efecto de medir coberturas y otros indicadores. De acuerdo a las cifras examinadas, se observa la paulatina y consistente reducción del número de estudiantes que trabajan. Como esta situación está a dependencia de la condición económica de las familias. Según un estudio del PNUD, habían familias que se sostenían con menos de $1 diario, ¿sí? Que pueden ser cambiantes. Es recomendable mantener siempre la atención en el monitoreo del indicador para intervenir en las condiciones que lo requieren. La deserción escolar. La deserción escolar es otro indicador educativo que requiere monitoreo y constante prioritario por parte de la administración educativa con el objetivo de disminuirla o erradicarla. En el periodo ha decrecido la tasa de deserción de los estudiantes. Sobre algunas causas de deserción educativa, el gobierno tiene un margen considerable de intervención, con lo cual se aumentaría la capacidad de retención de estudiantes por parte del sistema educativo, en particular el público. En cuanto al estado familiar de los estudiantes, todavía es considerable el porcentaje que no vive con papá y mamá en una familia completa e integrada, dado que es sumamente importante la participación de la familia en el proceso educativo de los hijos. Es imperativo que el gobierno en su conjunto defina, realice estrategias, programas y acciones conducentes a fortalecer la familia salvadoreña, por lo cual se va al encuentro también de otros problemas de considerable magnitud. Aunque poco en el año 2013 aumentó el número de docentes laborando en el sistema educativo en relación al 2009. Los docentes se concentran territorialmente siguiendo un patrón de poblacional en el número de escuelas. En efecto, 5 departamentos del país se condensan en el 62.3 de los docentes. Con vistas a continuar mejorando la educación pública, las autoridades podrán analizar desde la óptica de la desconcentración y descentralización el tema de ubicación espacial de los docentes y otros recursos al servicio de la educación. La educación de carácter público es la que más atiende a los estudiantes. ¿Sí? Eso es indiscutible en el país, lo que da cuenta de la importancia del sector y de las condiciones de la familia tener acceso a modalidades de servicios educativos. Esto se da porque la educación pública es gratis, ¿verdad? Y en las instituciones privadas pues se paga, aunque sea poco, pero se paga. Hay que destacar que la educación privada ofrece malos salarios a sus maestros, ¿sí? Los maestros laborando en el sector público ubican mayoritariamente en los departamentos más densamente poblados, en los que viven familias con poder adquisitivo y con acceso a este tipo de servicios. Eso es en lo privado, ¿verdad?
Hay colegios caros, hay colegios que pagan 100, 125 y hasta $150 mensuales. ¿Sí? Es posible, es posible que persistan brechas de atención entre las áreas rurales y urbanas en relación con los servicios educativos. Un porcentaje considerable de la escuela es atendido por hasta 5 docentes. El periodo de las acciones regulares, ¿sí? Permítame. Recomendaciones, ¿verdad? Fortalecimiento de la institución de las áreas técnicas dedicadas a la captación, procesamiento y sistematización y difusión de datos. Información y estadística en operativo, un proyecto de adquisición al cual el hardware y el software y la capacitación profesional para el personal técnico involucrado en este proyecto. Es importante que el ministerio contrate a personas técnicas que manejen estos sistemas, el hardware y el software, ¿verdad? Para que puedan funcionar. ¿Sí? Los liderazgos institucionales podrían contribuir a validar los resultados del trabajo de la gerencia del sistema de estadísticas educativas, fortaleciendo la definición de prioridades y orientaciones estratégicas. Hay instituciones que llevan muy controlados sus indicadores educativos, como la asistencia, inasistencia, repetición de grados, ausentismo, ¿sí? Son los indicadores que llevan bien controlados. Y eso depende muchas veces de la actitud del director. Conviene revisar y mejorar la normativa asociada a la captación de información de la naturaleza educativa a efectos de crear instrumentos legales que permitan que esta función se cumpla con eficiencia, oportunidad y calidad. En los últimos años, el sistema educativo ha creado una plataforma que se llama SIGES, donde los maestros pueden presentar sus planificaciones, pueden hacer su matrícula, pueden resaltar sus evaluaciones y la asistencia. Esta plataforma trabaja a nivel nacional y es importante pues que todos los maestros aprendamos a usarla. ¿Sí? Entonces por ahí van los informes que se dan, ¿verdad? De forma oportuna. Si yo me meto al CIGE, pues inmediatamente miro lo que la matrícula que tiene cada institución y cada grado. Muy bien, hasta ahí llega. Sí, solo tenemos 4 recomendaciones. No cargó más. Muy bien, por ahí pues tenemos eso, ¿sí? Y solo lo vamos a pasar de una forma rápida. El plan Torogo, ¿verdad? Para hablar un poquito de los minutos que los quedan, ¿sí? Exactamente. Faltando, quiero ver, 11:40, 20, 11:20, 40. Bien, vamos a terminar faltando unos 20. Ya vamos a terminar, unos 20 a las 12. Sí. Muy bien, esta presentación ya la vimos, ¿sí? Solo que hoy vamos a verla de otra perspectiva, tratando de criticar lo que se pueda criticar. Dime. Esta presentación ya la tienen, se va a subir de nuevo, ya se subió, para que usted la pueda ver y pueda analizar esa situación, ¿verdad? Por ahí está ya. Este es el plan que el gobierno pues sacó del plan Cuscatlán, ¿sí? Del plan Cuscatlán pues sacó esta presentación, ¿sí? Ya vamos a ver que se pueda observar. Por ahí está, ¿verdad? Ya está en su plataforma, ya se subió ahora, ¿sí? Por ahí pues solo vamos a ir viendo rápidamente, son 26 diapositivas, no las vamos a lograr a ver todas, pero solo vamos a pasarla de una forma rápida, a tratar de ver las cosas que se han hecho y lo que no se ha hecho, ¿sí? Todavía el gobierno no ha podido sistematizar, ¿verdad? Esto, ¿sí? Que está pretendiendo que se adquieran las competencias, podemos ver y decir que sí se está tratando de hacer, aunque todavía falta mucho, ¿verdad? En bachillerato hoy se va a evaluar
la prueba, hoy ya no se llama PAE, se llama prueba Avanzo, se va a evaluar el dominio del idioma inglés también, ¿verdad? Hoy la PAE ya no vale el 25%, hoy vale el 15%, ¿sí? Se pretende que los estudiantes pues hablen dos idiomas, se está haciendo esfuerzo, pero es difícil, ¿verdad? ¿Sí? Se están desarrollando destrezas socioemocionales, artísticas, deportivas y científicas y tecnológicas a través de diversas plataformas. Se está tratando de desarrollar el pensamiento crítico. Aquí hace falta mucho que trabajar, ya que es algo que es una secuencia que viene desde el primer grado, ¿verdad? No podemos decir que vamos a desarrollarlo de un momento a otro. La familia no quiere adquirir este compromiso, ¿sí? Este compromiso con la educación, con el medio ambiente, ¿verdad? No quiere asumirlo. Veían ustedes, pueden ver las noticias, somos el segundo país más deforestado después de Haití a nivel de Latinoamérica. Estamos promocionando la creatividad e innovación en los emprendimientos y desarrollo de la capacidad de autocontrolarse, la formación de personas humanistas con énfasis en principios y valores. Complicado decir esto, ya que tenemos una ley de sección que complica la situación actual educativa. Aquí tenemos el objetivo número 4 de desarrollo sostenible, ¿verdad? Que se le está apostando, el que habla de la calidad educativa. Es el objetivo de desarrollo sostenible número 4. El plan estratégico contiene prioridades establecidas en otros periodos, focalizando ámbitos estratégicos sin pretender resolver todo lo que resta de la gestión, ¿sí? Para eso se toman las siguientes leyes: Convención sobre los Derechos del Niño vigente, Objetivo de Desarrollo Sostenible vigente, Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia vigente hasta este momento, porque a partir de enero comienza la ley Crecer Juntos, que es un resumen de esta misma ley LEPINA, donde se agregan unos artículos más. El enfoque por ciclo de vida y una concepción de educación como derecho humano que se debe de garantizar. Todavía falta que trabajar mucho en eso. Sí. Aquí están las prioridades para estos 5 años que vamos a tener de gobierno. ¿Sí? Aquí están las prioridades, hay prioridades. Aprendizaje de calidad y significativo es lo más importante. ¿Sí? No se ha hecho nada por profesionalizar a los docentes, salvo dar algunos cursitos por ahí. ¿Sí? Se están tratando de implementar nuevos programas de estudio, ciencia y tecnología. Solo abarca de segundo grado a sexto grado para el presente año. Una infraestructura educativa suficiente, no se ha hecho mucho. Una escuela que favorezca la educación para la convivencia, inclusión y la diversidad, falta mucho que hacer. Una institución transformada que responda a las necesidades del territorio, todavía no se ha tomado en cuenta, todo viene dado a nivel central. El ministerio tiene la responsabilidad, no es que haya asumido, tiene la responsabilidad de orientar el proceso educativo, ¿sí? Como un derecho, según el artículo 53 de la Constitución de la República, el artículo 28 de la Convención de los Derechos del Niño y los artículos 81 al 86 de la LEPINA. No sé cómo irá a quedar esto en relación de la ley Crecer Juntos. El plan estratégico es el resultado de un proceso de intercambio reflexivo, crítico y participativo, el cual contiene los objetivos y metas que plantea el Ministerio en el periodo 19-24. ¿Sí? Se han hecho talleres de consulta, no he visto ninguno. Consenso y evolución del conteo de octubre, tampoco lo he visto. Monitoreo y evaluación del PEI, ajuste plan social, ¿sí? Si lo hicieron solo ellos. En el año 2020, proceso de ajuste al pandemia, el plan de emergencia. Se tiene una visión, una misión, ¿verdad? ¿Sí? Se espera que seamos una sociedad justa, próspera, responsable, que se apropie de los cambios tecnológicos y científicos para ir orientada a la parte de la tecnología. Se pretende formar personas responsables que comprendan la realidad, que convivan armónicamente y generen prosperidad. ¿Sí? Aquí están los valores. Hay valores que todavía son un sueño, ¿verdad?
¿sí? No somos solidarios, no tenemos equidad y no somos responsables. La verdad es que falta mucho por hacer. Aquí está, ¿verdad? El plan Cuscatlán, tomado como base los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es un compromiso mundial de la educación. Plan de desarrollo social, no lo conozco. Un consenso social y político, a lo mejor entre ellos. Aquí, ¿verdad? La pertinencia del currículo. Dice, transformar la educación desde una perspectiva de ciclo de vida. Implica también organizar el sistema educativo para ofrecer una educación a lo largo de la vida que incluya educación de adultos como educación superior y los factores centrales que impactan en los restos de los niveles educativos. ¿Sí? Aquí tenemos 4 elementos que pues todavía hay que trabajar mucho en ellos, no se ha visto mucho. Y cuando se haga el análisis de esto, pues vamos a visualizarlo, ¿verdad? ¿Sí? Apuestas a la calidad y acceso a la educación, ¿sí? Equidad e inclusión, ¿verdad? Subvenciones sociales para el sector educativo. Hemos quedado mal, no se han dado ningún bono a los centros educativos. Conectividad y dotación de equipo tecnológico, se ha dado la dotación, pero falta la conectividad. Formación docente no se ha hecho mucho. No se ha orientado el modelo de evaluación y se ha descuidado el medio ambiente. ¿Sí? Miren, un aproximado de 1.3 millones de estudiantes se han visto afectados por el COVID, ¿verdad? Por la interrupción de clases. ¿Sí? Entonces el ministerio ha tratado en lo posible pues, de cuidar a su personal técnico, ¿verdad? Y a la comunidad educativa. Se pretende dar la continuidad educativa, asegurar el desarrollo, se ha hecho, sí, aunque no de la mejor manera. Una transición acelerada de la digitalización de la educación, sí. Y usted pues ahí lo va a poder ver, ¿verdad? Y poder analizar cada uno de ellos, ¿sí? Aquí están las fases, ¿sí? Aquí están las fases. Aquí están las otras emergencias, ¿verdad? Usted ha visto que no solo es el COVID, no que las tormentas que vienen a afectar a todo el invierno, ¿verdad? ¿Sí? Un aprendizaje de calidad con enfoque inclusivo y reconocimiento del derecho humano, ¿sí? Aquí está lo que se está tratando de desarrollar. Hay que considerar los siguientes desafíos. Las mujeres desertan más que los hombres, dice. Índice de analfabetismo en la población es de 15 años en adelante, el 11% de escala nacional. Jóvenes de las zonas rurales tienen mayores riesgos. El 35.8% de las niñas entre 4 a 7 años en edad no asisten a la educación parvularia. ¿Sí? O sea, esos son los problemas que tenemos, ¿verdad? ¿Sí? Esos son los problemas que tenemos. Con la profesionalización docente es un lío, ¿verdad? Ya que tenemos que aprender a desarrollar cómo podemos mejorar a la parte de la formación docente. La educación multimodal, ¿verdad? ¿Sí? Entonces se está trabajando con educación multimodal, así ha sido para este año. En algunos lugares pues no se logra hacer mucho, porque falta mucho, no hay conectividad y hacen falta otras situaciones. Aquí tenemos el docente del siglo XXI, lo que necesita tener, ¿verdad? ¿Sí? Por ahí lo vimos ya. ¿Sí? Habilidades para los estudiantes del siglo XXI, igual. La infraestructura educativa, seguridad, inclusividad, sostenibilidad y claridad, ¿verdad? Ahí estamos viendo a esas partes. ¿Sí? Una escuela favorezca la educación para la convivencia, la inclusión y la diversidad. Tenemos muchos problemas. Por el mismo estado de excepción hemos visto miembros de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil sacando estudiantes de escuelas. Esto pues si el muchacho tenía alguna tendencia ya no está llegando a la escuela por miedo a que sea pues llevado, ¿verdad? Y vamos con el 7º mes de tener esto. Muy bien, ahí van a disculpar la forma que de corrido, ¿verdad? ¿Sí?
de corrido le hemos estado viendo esta parte. Felicitarles porque habemos 17, solo faltan 10, ¿verdad? 17, y ahí van a disculpar que la premura del caso, hasta hoy en la mañana pues no sé qué había pasado, pero mi correo no había llegado y algunos de ustedes pues me recordaron esa situación, que no iba a haber examen ahora, y pues si vieron a la hora que puse lo del examen era casi las 2:30, estamos trabajando en esto, ¿sí? Para poder pues desarrollar la clase como usted se merece, no con la misma calidad que lo hiciéramos presencial, ¿verdad? Que ahí iríamos más despacio y cubriríamos las 4 horas que nos corresponden. No, para el próximo domingo tenemos el examen parcial, será a las 10:30, terminará a las 12:10, ¿sí? A las 12:10 va a terminar, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Se les pide pues respetar los horarios establecidos. Yo a las 12:10, a las 12:15 estoy bajando las notas para introducirlas inmediatamente, ya que tendré menos tiempo, ¿sí? Por ahí pues no vayan a abusar de ese, que a veces la plataforma permite pasar, ¿sí? Por ahí una persona que se pasó horas y horas, ¿verdad? Para hacer el examen. Bueno, yo llego hasta aquí, no sé si tienen alguna pregunta, pues con gusto lean esa parte, lean la presentación del plan Toro Voz. Este contenido no va a ser evaluado en esta, valga la redundancia, en esta evaluación del próximo domingo, será para la siguiente evaluación, que vamos a ver qué hacemos por ahí para poder evaluar. No sé si tienen alguna pregunta. El examen vendrá de 20 preguntas de falso y verdadero, de opción múltiple o de sí o de no, nada más. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Pues con gusto. Los temas que van a salir en el examen después del primer parcial, hay que revisar todos los contenidos que teníamos hasta el domingo recién pasado. Eso es lo que va a salir. Si hay preguntas, pues con gusto. Bueno, no hay preguntas, pues los quedamos hasta aquí. Que Dios me los cuide y los bendiga. A estudiar esta semana. Va a ser una semana de exámenes pesado, ¿verdad? Porque yo sé que es pesado estar estudiando todas las asignaturas, pero así los toca. Y primero Dios, pues usted va a estar bien cuando primero Dios regrese. Usted va a estar muy bien en la parte formativa, ya que el ministerio se va a comenzar a descompensar con la ley de pensiones que se está esperando, ¿verdad? Así que muchas gracias por la atención, que Dios me los bendiga y los vemos hasta el siguiente domingo con el examen. Bendiciones para todos. Feliz tarde, Liz. Adiós. Feliz tarde, señorita. Feliz tarde, señorita. Feliz tarde a todos. Bendiciones. Sí. Bendiciones, licenciado. Bendiciones, Sara. Feliz tarde, Rick. Bendiciones. Bendiciones, Lizzy.